Tashun Filipenses capítulo 1, ahora el versículo 3. Yatzaktik Tesnopel Sun Dios. Continuamos con nuestro estudio bíblico en Tzeltal. La oración de Pablo por los creyentes a partir del versículo 3 y Akiltik. Ihichayal Teshun Diose. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Bueno, te optique. Hichayal te oración yun te Pablo, tas tohol te chungeletique. Te binutilas opon Dios de Pablo, y hichayalta versículo 3. Jujum vuelta te yashulesh ta kotane, ya kalbe vokol Dios ta ventaik. Haichashasta yalel, te binutil te Pablo yas opon te Dios. Pablo era un hombre de oración. Y te Pablo aita chukel a pesar de que estaba en la cárcel, oraba, como dice aquí, agradecido, una oración de gratitud. Doy gracias a mi Dios. Dentro de la cárcel, Pablo oraba teta kalalaita chukela tete Pablo, ya yalbebo kol Dios yun tas tohol te chungeletike. Ta jujun vuelta te yashulesh ta kotane, shite Pablo ya kalbei vokol Dios ta aventaik. Y ta versículo 4, hichayal siempre en todas mis oraciones rogando con gozo, hichbayels buchts kotan, yahkopon beyesh Dios pisil ora, ta a pisilik. Pablo daba gracias y oraba con gozo. Pablo no estaba triste, maba es meliotan te binutil aita chukele, sino que Jun la yotan, ais buchts yotan, te yaskoponte Dios, tas pisil ora siempre en todas mis oraciones. Pablo oraba siempre. Haich binitul leyal tabanti primera Tesalonicenses capítulo 5, versículo 17. Y al betic de Pablo, orad sin cesar. Entonces Pablo sí oraba siempre, tas pisil ora, tas tohol te no poheletik, te ayik ta Filipose. Buen tuhbil te hootik te yakuk, o te hichuk yah pastik ek te hootike te chungheletike, tik alalyah kopontik te Diose, tas babial yakuk kalbetik bayel vokol, tas tohol te Diose. Isok tik alalyah kopontik te Diose, ayux buhts kotantik, tas koponel te Diose, rogar con gozo, pedir con gozo. Sbabia kalbetik vokol te Pavles, babia yalbe vokol te Diose, y patil te biaskane, te biaskan tas tohol te no poheletike, soklas buhtiotan yes kopon te Diose. Por todos vosotros, mabatah tul chebnash, tas pisilik te machatik, te chungeletik ayik banti Filipos. Tas pisilik, mabah tul chebnash te machayas kopombe Dios tas toholike, sino que tas pisilik haish te bitilias kaneah pastik te hootike, tiakuk kopontik te Diose y ya kalbetik vokol te Dios tas pisil te biyak obetike y sok ya kopometik Dios tas toholik spisil te no poheletike. Ahora biu un te ais buhtsiotan ta yale vokol te di tas tohol te Dios tas venta te no poheletik te ayik ta Filipos. ¿Cuál es la razón o por qué Pablo oraba con gratitud y con gozo a Dios?
Bueno, te Pablo es siempre hay motivo y un tic alalias oponte Dios. Pablo encuentra motivos siempre para orar. Hbts pasta banti Efesios, como lo hace en Efesios, como lo hace en Colosenses. Entonces siempre hay muchas razones, muchos motivos para orarle a Dios, dándole gracias y rogándole con gozo. Pero aquí, en el versículo 5, tenemos la razón, la mayor razón por que Pablo oraba con gratitud y rogaba con gozo por los hermanos filipenses. Hichayal, teta versículo 5. Por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Yuunyah na tibitil hunash ayotik taspukel telek yachilkop tashah chibal ha tota orato. Esta es la razón por que Pablo oraba por los Filipos. Yuunla yasna tebitil hunash ayotik taspukel telek yachilkope. Por vuestra comunión en el Evangelio. Tayam versión hichayal, por vuestra participación en el Evangelio. De comunión te shiayaline, teta griego kopil, halayaskanyal, tener en común. Y yaskanyal, participación o también compañerismo. Hamehichayal betik tejun diccionario. ¿Qué es la comunión en el Evangelio? Te comunión she en compañerismo o participación en el Evangelio. Hate taspukel telek yachel hate ichbitil tek ases biltak optik tejun ayotik shiva, comunión en el Evangelio. Tataspukel telek yachel binti te Evangelio, pues hamete lek yachilkop te binutil te yashkol taiwan te diose te hootik te mulabilotik te ayotik tabalumilal pero te diose lumkusha y ayotik te yotan las tikuntal te snichan te shtaluk lahuk tabanti cruz tal sveht este kolel tike hame Evangelio mene inspisil te mach ayashchune aylash kush lehals bahtel kinal yayish ayel spisil smul melel halas tohish tas bak etal te kahwaltike. Hame Evangelio te binutil yakalta cholel tas pamal kinal. Te Pablo ek alalak o tabanti Europa, tabanti Filipos te has babial iglesia ta Europa. Pablo fundó la primera iglesia en Europa, llevó el Evangelio. Dios usó a los hermanos en Filipos para llevar el Evangelio en Europa. Hamehicha kote, yichpukel skoplal telekiachil kope ihun kalila tal tahtoholtik te tabanti ayotik te tabanti slumskinal te América. Ahora el Evangelio se predica en todo el mundo, incluyendo también el continente de América. Ahora, yayalbetik te liine, te hun ayotik tas pukel telekiachilkop tas chibalto, tas chibal hato ta orato, desde el primer día hasta ahora. O sea, que los hermanos en Filipos no dejaron de apoyar a Pablo, no dejaron de ser compañero con Pablo en predicar el Evangelio. Desde el primer día cuando Pablo llegó en Filipos, calalte Pablo otabanti lun Filipos te las cholates diose, ay bayel mach las chunik te diose, ay bitil te carcelero te las suhtesiotan, sok te lidia te las hambeyotan, tas chunel te evangelio tas chunel te diose, hahicha hach te hun iglesia tabanti Filipos, y las coltaik te Pablo, aunque mabateish a te Pablo, ay te chukel pero ya kulabeik te biash tunyu une tak in balabis kus pak balabis vel balabi, y maba aknash las pasik.
Hichayal telie desde el primer día hasta ahora. Maba lubikta ora. Tas koltael te Pablo maba lubikta ora. Tas hunel te Pablo tas pukel te skopdiose. Lek te hich te hootik. Ayuk manchukash lubotik ta spasel te yatel diose. Tas cholel te lek yachel kope o aunque maba hootik te benotike. Pero yahkoltatik te machatik yakalik tas cholel te skopdiose. Ahora, versículo 6, Hichayalte Pablo, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Tetahkoptike hichayal, shchuneh kotam, te Dios, yasuhtes telek, yashutes telek a telil, te las haches tapasel, ta botanik, ha to te biora, yashtal te Jesucristo. Ahora hay 20 hasta nopel te line, ha te fidelidad yuun te Dios. Lo que nos enseña este texto es la fidelidad de Dios. De Pablo Hichayal, estando persuadido de esto, estoy convencido de esto. Shchune kotan shite Pablo. ¿Cuál? ¿Qué es esto? Estando persuadido de esto. Bueno, el versículo anterior. La buena obra que Dios comenzó en ellos. Hichayal teline. El que comenzó en vosotros la buena obra. Aquí la pregunta es, ¿cuál es la buena obra? Binti telek a telil te yaktayalelite Pablo. Pues jamete comunión yuun te evangelio. Aquí la buena obra hace referencia a la comunión en el evangelio. Halalek a telil te binuti las huinik te no poheletik ta Filipos las hunik te Pablo tas cholel te lek yachel kope. Binti uti las hunik te no poheletik te tas cholel skop Dios te Pablo. Bueno, hate binuti las kolta ike, las tikumbik bel te takin o ofrenda balabi, tas kolta yel te Pablo te binyashtun yune. Ha hich hun te hiktas tas tohol Dios, pero te Pablo hichayal te atelil, te lek atelil, yakaliktas pasel te hermano etikta Filipose, halal lekil atelil. Pero te binti tuhbiliah tal nopel teline ha te Dios halalas hachches ta pasel ta yotanik te hermano etike. Dios fue el que comenzó en ellos la buena obra. Dios puso en el corazón de ellos, a los hermanos en Filipos, para ayudar a Pablo. Esa es la buena obra. Esa es la comunión en el Evangelio. Dios, esto es lo precioso. Dios es el que comienza la buena obra. Dios hameyak takotantik, hameyak betayotan, tulvinik tulans, tas koltael, tul alvane yun Dios, tas cholel teskop Diose. Y hichayalshan, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Telia yale hichayal Dios yas hutes, telekil atel telas haches, tapasel tabotanik, ha tote bin ora yashtal de Jesucristo. Te Dios halas haches, hayayak betayotanik, te no poheletik, tik alal, ishbenik te cholel te skop Diose. Ahora ya las jutes la perfeccionará, lo va a llevar a su perfección. Esto tiene que ver con plenitud, perfeccionar, o sea, llegar a su meta final. Esto tiene que ver y apunta hasta el tribunal de Cristo o hasta la venida de Cristo. Por eso te bintiakiltik te lieja te fidelidad yuun te Diose. Te Diose ma bayash kehchante ya tele, te hootike ya vanshlubotik, te hootike ma vanyeshu kuntik, pero te Diose hun kalil
yayak bestohol te machatik yaspas beite yatel diose. Yakiltik un comentario de el hermano William MacDonald Hichayal, la razón específica de su acción de gracias, era su comunión en la extensión del Evangelio, desde el primer día hasta ahora. La comunión podía incluir la asistencia financiera, pero se extiende también al apoyo en oración y a una devoción de corazón en la extensión de las buenas nuevas. Entonces hay oshten te binutil las koltayik de Pablo taspukel te lekiachilkupe. Tas babial ha te podía incluir la asistencia financiera. La comunión podía incluir la asistencia financiera. O sea, tel tas koltayel te Pablo, tas koltayel te bin pitigestun une. Asistencia financiera, ta una ofrenda. Pero se extiende también al apoyo en oración. Te hotike, te no poheletige hasta escoltatik, te machatik cholik te skobdiose, ya kopombetik Dios tas toholik. Y tayoshebal y a una devoción de corazón en la extensión de las buenas nuevas. Ohate binutil ya kaktik ta ilel, ohate binutil hunko tantik, ya pastik te biayal te skop diose te biayal te lekia chilkope. O sea, te kushle haltike. Una devoción de corazón. Ha te machatul no pohel te ayakta ilel te yunish chune ha te kahwaltike. Chune te kahwaltike Jesucristo ha Yahwal ha Dios kuuntik. Entonces, ha hich oshten yastak koltatik, ostak koltabatik, te machatik, yaspukik te skop diose y hich hun yashben tapukel a te lek yachilkope. Ahora, versículo 6, comentario yonte Pablo Hichayal. Mientras el apóstol piensa en el buen comienzo que ha hecho los creyentes en la vida cristiana, está persuadido de que Dios terminará la buena obra, el que él comenzó en ellos. La buena obra, que su bondad comenzó, su fuerte brazo a su fin llevará. Su promesa es un sí y un amén. Y jamás él traicionará. Te diose yunish ayuel tas hutes els tukela te yatele. Te hotike haich te bitila kaltikish. Te hotike yash lubotik. Te hotike lom kunte. Taeltik te hotik mayuk kiptik. Pero te diose yash hutes te yatele. Y hicheyal chante comentario, la buena obra puede referirse a la salvación de ellos o puede significar su activa participación financiera en la extensión del Evangelio. El día de Jesucristo se refiere al día de su regreso para llevarse a su pueblo al hogar celestial y probablemente incluye también el tribunal de Cristo cuando se revisará y recompensará el servicio para él. Hameichayak noptik nish te liine, por eso te Pablo Hichayal. Por eso dice en el versículo 6, estando persuadido de esto, o sea, de la buena obra, que el que comenzó en ellos, en vosotros, esa buena obra, es decir, la comunión del Evangelio, la perfeccionará, lo llevará a su meta final para recompensar hasta el día de Jesucristo o hasta que Cristo venga, cuando los creyentes se presentarán en el tribunal de Cristo. Tehotike hun kalileshkotik testoholtik kahwaltike, te yakiltik te binutil,
yayakbetik te toholtik, tahpisiltik, taspisiltes no pujeletike, mabah tulchepnash. Recordemos lo que dice Pablo a los romanos, que es necesario que todos los creyentes comparecemos en el tribunal de Cristo para recibir, para ser galardonado, para ser recompensado por la obra que hemos hecho. Haichayal tabanti Romanos, sokta 1 Corintios capítulo 3, te binut ilia yakbe a testoholia tel tehichipal machatik yash atehik o yaspas beikte yatel de Dios. Bueno, dicta ilel teliine, y vamos a profundizar un poquito más qué significa el día de Jesucristo. Biyuun, o por qué se llama el día de Jesucristo. Bueno, como el comentario dice, se refiere a la venida del Señor y también la presentación en el tribunal de Cristo, o la presencia ante el tribunal de Cristo. El día de Jesucristo. Hay Cheoshep, de día de Cristo. De Hicheyal más adelante va a hablar de día de Cristo, que también se refiere a lo mismo, como dice en el versículo 10, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Es el mismo día, se refiere a lo mismo, pero también en la Biblia enseña el día del Señor, es diferente, es otro tema. Y también la Biblia enseña el día de Dios. Bueno, en el siguiente video ya pastik explicaremos esos 3 tipos de día que están por venir, están en un tiempo futuro. Bueno, pues Hanash Lila Kiltikaini, Teskoptiose, y Hatoshan Tayan vuelta. Dios me yakbesh, bendición tabotanik, y un teschulkope, y Hatoshan Tayan vuelta.